Lo que ocurrió aquel 15 de mayo de 2025 en la Plaza de San Pedro sorprendió a todos los presentes y quedó marcado como un momento histórico para la Iglesia. Apenas con 7 días como líder supremo de la Iglesia Católica, el Papa León XIV se acercó al padre Luis Toro, proveniente de Venezuela, y lo que parecía ser un simple encuentro se transformó en un acontecimiento que cambió para siempre la vida de ambos hombres dedicados a Dios. El padre Luis había hecho el viaje desde Caracas cargando en su corazón una ilusión profunda y una intención especial que había guardado en silencio durante largo tiempo. Reconocido internacionalmente por su labor evangelizadora y su fidelidad a la doctrina, había intentado conseguir una entrevista privada, pero nunca recibió respuesta. No obstante, los planes celestiales muchas veces trascienden la lógica humana, y este encuentro sería prueba de ello. Esa mañana en Roma, la luz dorada iluminaba la ciudad como si cada rayo de sol acariciara las piedras antiguas del Vaticano. Miles de fieles colmaban la plaza, entre ellos un buen número de venezolanos que reconocieron la figura del padre Luis. Entre oraciones y cantos, una atmósfera de profunda espiritualidad envolvía el lugar. Cuando el Papa inició su recorrido saludando a los presentes con una ternura que ya lo caracterizaba, la atención se concentró en el instante en que llegaría frente al sacerdote latinoamericano. Con su vestimenta negra impecable y el rosario firmemente entre sus dedos, el padre Luis aguardaba en silencio, sostenido por la humildad que lo había acompañado durante sus más de 2 décadas de servicio pastoral. Lo que ocurrió en ese preciso momento superó cualquier protocolo o expectativa. Al tenerlo frente a frente, el Papa lo observó fijamente por varios segundos que parecían extenderse en el tiempo. En lugar de aceptar el saludo extendido del sacerdote, hizo algo que desconcertó a todos. La plaza quedó en completo silencio, como si incluso el viento se detuviera. Las cámaras registraron cada detalle: la mirada impactada del padre Luis, la confusión entre los asistentes y una expresión profunda en el rostro del Santo Padre, como si aquel gesto escondiera un misterio divino a punto de revelarse. Los medios internacionales presentes intentaban descifrar el significado de aquel acto. ¿Acaso el Papa tenía algún conocimiento particular sobre el padre Luis? ¿Se trataba de una corrección fraterna o algo más profundo? A pesar de lo desconcertante del momento, ninguno de los dos parecía alterado. La brisa movía suavemente las vestiduras papales mientras León XIV mantenía la mirada serena y fija en el rostro del sacerdote. Sus ojos transmitían una espiritualidad intensa, como si cada gesto suyo estuviera guiado por una oración constante. Era evidente que este nuevo pontífice, el primero del continente americano, poseía una sensibilidad especial hacia lo sagrado, una conexión viva con el Espíritu Santo que trascendía las apariencias. Por su parte, el padre Luis experimentó una paz interior imposible de explicar. Le vino al pensamiento aquella promesa de San Pablo sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que para muchos era desconcierto, para él fue una certeza en el alma. Dios estaba orquestando algo grandioso. Conocía bien las Escrituras y recordaba que los caminos del Altísimo no siempre se ajustan a nuestra lógica. En ese momento que parecía incomprensible, sintió que una presencia divina lo envolvía, anunciándole que estaba por vivir algo extraordinario. El pontífice, cuyo nombre original era Robert Francis Prevost, llevaba consigo el legado espiritual de grandes santos. No apartaba sus ojos del sacerdote venezolano. Su mirada azul, intensa como el cielo romano, parecía escudriñar lo más profundo del alma del padre Luis. Era como si el Espíritu Santo estuviera tejiendo un lazo invisible entre ellos, más allá de las palabras o de la razón. Muchos de los peregrinos que habían viajado para ver al sacerdote comenzaron a mirarse entre sí, intentando comprender. ¿Estaban siendo testigos de una lección espiritual en tiempo real? ¿Un signo del cielo? Muy cerca, una anciana italiana sostenía un rosario entre sus manos marcadas por la edad. Sus labios murmuraban plegarias con devoción, sintiendo en su corazón que algo sagrado se estaba desarrollando frente a sus ojos. Sus oraciones silenciosas se unían a las de toda la multitud, creando una atmósfera de recogimiento que envolvía la plaza entera. La intuición de los fieles les hacía entender que aquello no era común. Incluso los guardias suizos, acostumbrados a ceremonias solemnes, percibieron que estaban presenciando algo sin precedentes. Nada de lo que conocían servía para interpretar ese momento. El padre Luis, con la serenidad adquirida a lo largo de su trayectoria pastoral, eligió guardar silencio. Sabía que las manifestaciones más profundas del espíritu llegan sin previo aviso y se comprenden solo con el corazón. Mientras se permanecía en oración interior, el Papa cerró sus ojos como si escuchara una voz interior. Su rostro se transformó con una sonrisa que reflejaba una dulzura celestial.
Era evidente que estaba siendo conducido por una fuerza que no era humana. Abrió los ojos y volvió a mirar al sacerdote, y entonces ocurrió lo impensable. El Papa se arrodilló frente a él, sujetó con firmeza sus manos y pronunció palabras que resonaron en los corazones de millones de católicos alrededor del mundo. Con voz cargada de emoción le dijo que no había rechazado su saludo por desprecio, sino porque el Espíritu le había mostrado que era el quien necesitaba la bendición del Padre Luis. Le confesó que en sus oraciones había visto su valentía defendiendo la fe y llevando esperanza en tiempos oscuros. Aquel gesto derribó cualquier jerarquía externa y reveló la verdadera grandeza del servicio humilde. El impacto fue inmediato. La plaza entera quedó en silencio absoluto y las cámaras del mundo transmitieron en vivo este acto de profunda humildad. Nunca antes se había visto al sucesor de Pedro postrado ante un sacerdote común. Pero León XIV estaba dejando claro que el verdadero liderazgo nace del corazón entregado. El padre Luis, conmovido hasta las lágrimas, intentó ayudar al Papa a incorporarse, pero éste insistió con firmeza. Le pidió la bendición con palabras que recordaban la enseñanza de San Pablo sobre honrarse mutuamente y expresó su deseo de honrar públicamente el ministerio fiel del sacerdote venezolano. El padre Luis, sin poder contener la emoción, impuso sus manos sobre la cabeza del pontífice y oró con voz entrecortada pero llena de fuerza. Pidió al Señor que bendijera al Papa, que le concediera gracia y que lo hiciera un instrumento de unidad para toda la Iglesia. El abrazo que siguió a esta bendición selló uno de los momentos más conmovedores del siglo en el Vaticano. Dos servidores de Cristo, uno desde la cátedra de Pedro y otro desde las periferias de América Latina, unidos por una gracia que sólo el cielo podía explicar. Los fieles aplaudieron espontáneamente, no con entusiasmo superficial, sino con un respeto profundo. Habían comprendido que estaban frente a un signo claro de la acción divina. La misma anciana que había rezado el rosario se acercó con esfuerzo, sonriendo entre lágrimas. Les pidió a ambos sacerdotes que bendijeran su rosario para poder llevar esa bendición a sus nietos. El Papa y el Padre Luis, sin soltarse de las manos, bendijeron juntos el objeto sagrado. En ese instante, una paloma blanca descendió desde el cielo y se posó suavemente sobre sus manos unidas. Fue el signo inequívoco de la presencia del Espíritu Santo. El padre Luis, abrumado por la experiencia, sintió que algo nuevo había nacido en su interior. No era solo la emoción del momento, sino una certeza profunda de que Dios puede usar cualquier circunstancia para manifestar su voluntad. Con voz temblorosa, le confesó al Papa que jamás imaginó que su peregrinación a Roma sería el escenario de una lección tan profunda sobre el servicio cristiano. El Papa, con su calidez característica, le reveló que durante sus oraciones previas a ser elegido, el Espíritu le había puesto en el corazón la imagen de sacerdotes fieles de tierras lejanas. Sin conocerlo, ya había orado por él. Estas palabras dejaron una marca imborrable no solo en el corazón del padre Luis, sino también en los presentes. Era una revelación que desbordaba la comprensión humana y hablaba del modo misterioso en que Dios une a sus siervos. Algunos venezolanos se acercaron conmovidos, compartiendo sus testimonios. Una joven madre, con su bebé en brazos, agradeció al sacerdote por sus enseñanzas, que habían sido un consuelo durante momentos de gran dificultad. El Papa, conmovido, recordó las palabras de San Pablo sobre el Dios que nos consuela en toda tribulación, para que también podamos consolar a otros. Poco a poco, se formó un círculo de oración y catequesis espontánea. La plaza de San Pedro se convirtió en un templo sin muros, donde la gracia descendía visiblemente sobre los corazones dispuestos. Lo que había comenzado como un gesto desconcertante, terminó siendo una manifestación poderosa del amor divino que une, transforma y eleva. Hablar sobre la fe, la esperanza y el amor divino creó un ambiente íntimo que transformó la solemnidad de una audiencia papal en un encuentro cercano entre creyentes. Un anciano venezolano, veterano de guerra y con manos curtidas por años de esfuerzo, se acercó apoyado en su bastón. Con voz firme y reverente, expresó que en sus 78 años de vida jamás había presenciado algo tan conmovedor como ver a un papa arrodillarse ante un sacerdote. Aquello le recordó la escena en que Jesús lavó los pies de sus discípulos. El papa, conmovido, confirmó que esa era precisamente la actitud que Cristo nos enseñó. Si Él, siendo maestro, actuó como siervo, cuanto más debemos nosotros seguir ese ejemplo. Señaló que su papel como pontífice no era otro que el de servir a quienes también sirven a Dios. El sacerdote venezolano, inspirado por esas palabras, añadió la enseñanza de Marcos: quien desee ser grande debe ser servidor de todos. Lo que se había vivido ese día era una encarnación palpable de esas verdades.
La conversación entre el Papa y el sacerdote fluyó con tal naturalidad que parecía fruto de años de cercanía, aunque apenas se conocían. Ambos compartían no solo su vocación, sino también una profunda comprensión de los retos que enfrentaba la Iglesia moderna. Mientras caminaban entre la multitud, el Papa mencionó que había oído hablar del trabajo del sacerdote en defensa de la fe y subrayó la importancia de presentar nuestra esperanza con respeto y ternura, como aconseja Pedro en su carta. El sacerdote respondió con humildad que, más allá de los argumentos, el testimonio de una vida transformada por el Evangelio es lo que más toca los corazones. Cuando otros ven alegría genuina en quienes creemos, los muros intelectuales caen ante el deseo de algo más profundo. Esta afirmación resonó en el corazón del Papa, quien había asumido su ministerio convencido de que la nueva evangelización debía irradiar autenticidad y gozo. Saber que un sacerdote en Venezuela había llegado a la misma conclusión renovó su esperanza. Un grupo de seminaristas italianos que observaba desde lejos se acercó, deseando recibir una bendición. El Papa, con una sonrisa, los invitó a acercarse más. Uno de ellos, un joven lleno de entusiasmo, preguntó cómo equilibrar la firmeza doctrinal con la misericordia en la pastoral. El Papa cedió la palabra al sacerdote venezolano, quien explicó que verdad y compasión no se excluyen, sino que se abrazan. Cristo jamás te dio la verdad, pero siempre amó. Nuestra defensa de la fe debe emanar de un corazón paternal, no de juicio severo. El Papa reforzó esa idea con una cita de San Juan Pablo II. El ser humano no puede vivir sin amor. Afirmó que la doctrina no es una carga, sino una guía hacia la verdadera felicidad. Cuando las personas sienten el amor de Cristo a través de nosotros, la verdad se vuelve atractiva. Otro seminarista, visiblemente tímido, preguntó cómo mantener viva la esperanza ante tantas dificultades. Ambos sacerdotes se sintieron tocados por esa inquietud. El sacerdote compartió su experiencia en medio de las crisis de Venezuela, explicando que la esperanza no se basa en lo externo, sino en la promesa permanente de Jesús de estar con nosotros. El Papa asintió, recordando que la Iglesia ha superado siglos de conflictos, persecuciones y crisis, y que cada dificultad es una oportunidad para que la gracia divina brille con más fuerza. Una joven estudiante de teología, única mujer del grupo, preguntó cómo los laicos podían contribuir mejor a la misión de evangelizar. El Papa se dirigió a ella con especial atención, diciéndole que los laicos son la sal de la tierra, esenciales en ámbitos donde los sacerdotes no pueden llegar. Su ejemplo de la familia, el trabajo o la universidad es fundamental. El sacerdote añadió que la santidad no es privilegio exclusivo del clero. Grandes santos han sido laicos, padres, abogados, educadores. La clave está en vivir con amor sincero, sin importar el estado de vida. Mientras el diálogo continuaba, ocurrió algo inesperado. La plaza comenzó a llenarse de pequeños grupos que oraban espontáneamente. El ejemplo de sencillez y fraternidad sacerdotal había encendido un fuego espiritual colectivo. Un matrimonio italiano de edad avanzada, que había llegado sin mayor interés religioso, se acercó profundamente conmovido. El esposo confesó que habían perdido la fe hacía décadas, pero que lo vivido ese día les había tocado el alma. Su esposa, aún con lágrimas, expresó el deseo de volver a Dios. Ambos sacerdotes, conmovidos, impusieron sus manos sobre los hombros de la pareja y comenzaron a orar. El Papa pidió a Jesús que recibiera a estos hijos que regresaban, y el sacerdote invocó la ayuda de María, Madre de Misericordia. La escena era profundamente conmovedora. Otros fieles se unieron al círculo, entre ellos venezolanos, italianos y peregrinos de diversas naciones, todos unidos por la misma fe y el mismo amor. Una joven periodista, identificable por su cámara, se acercó, pero en vez de fotografiar, dejó su cámara en el suelo y se arrodilló. Con voz entrecortada, confesó que había venido a cubrir la visita papal, pero que se había dado cuenta de que ella también necesitaba a Dios. El sacerdote la reconoció como alguien en proceso de conversión y le habló con ternura. Le recordó que no había llegado allí por accidente, que el Espíritu la había guiado y le ofreció orar con ella. Lo que siguió fue una de las manifestaciones más hermosas de oración comunitaria vistas en San Pedro en mucho tiempo. No hubo liturgias formales ni rituales elaborados, pero sí una sinceridad que brotaba del alma. Decenas de personas comenzaron a orar juntas, en diversos idiomas, unidas por un mismo espíritu. El Papa, al ver aquello, sintió que su corazón se llenaba de gozo. Era exactamente la Iglesia que soñaba, viva, libre, sin barreras ni etiquetas, unida por el amor de Cristo. Un niño venezolano de unos 8 años se acercó al Papa con timidez y le tiró de la sotana. Le preguntó si realmente era el Papa.
Él se agachó, se puso a su altura y le respondió que sí, pero que más importante era que también era su hermano en la fe. El niño se presentó como Santiago y recordó que su abuela le había enseñado que Jesús eligió a pescadores. Preguntó qué había sido el Papa antes. Con una sonrisa, el Papa le contó que había sido un joven con sueños de servir a Dios. El niño, con su sencillez, dijo que Jesús enseñó que para entrar al reino de los cielos había que ser como niños. Aquellas palabras, inocentes pero llenas de verdad, impactaron profundamente al Papa. Le dijo al pequeño que tenía razón, que muchas veces los adultos complicamos lo que Dios hace sencillo: amar y ser amados. El niño, con alegría, afirmó que cuando ama, sabe que Dios está feliz. Su madre, emocionada, se acercó y se disculpó por la interrupción, pero el Papa le aseguró que su hijo no lo había molestado, sino que lo había bendecido. Dijo que los niños son los mejores teólogos porque su fe es pura. Aquel niño le había recordado por qué se hizo sacerdote, para vivir y compartir el amor de Dios con el corazón de un niño. Inspirado por esta escena, el sacerdote se dirigió a los presentes y les recordó las palabras de Cristo: «Dejad que los niños se acerquen, porque de ellos es el reino». Lo que estaban presenciando era una lección viva de fe. Una monja italiana anciana, que había estado en silencio todo el tiempo, se acercó. Dijo con firmeza que en sus 60 años de vida religiosa nunca había presenciado algo tan hermoso, que aquello le recordaba a los primeros cristianos reunidos con alegría y sencillez. Sus palabras tocaron el corazón de todos. Era cierto, lo vivido en esa plaza tenía el sabor de la primera comunidad cristiana. El Papa le pidió que se acercara. Al presentarse como hermana María Consolata, contó que había dedicado su vida a cuidar huérfanos en los barrios pobres de Roma. El Papa le dijo que su testimonio tenía tanto valor como cualquier documento pontificio y le pidió un consejo. La monja, con la sabiduría de una vida entregada, le respondió simplemente que nunca pierda la capacidad de asombrarse ante el amor de Dios, porque cuando dejamos de asombrarnos, olvidamos que todo es un regalo. La más grande riqueza que poseemos es la redención que encontramos en Cristo, y es vital no olvidar que los humildes y necesitados ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Fue en ese ambiente de reflexión y oración que, como si hubiese sido guiada por las palabras de la hermana María Consolata sobre los más vulnerables, una mujer visiblemente afectada por una enfermedad se acercó al grupo. Su caminar era lento y apoyado en un bastón, pero sus ojos reflejaban una fe tan firme que dejó una impresión profunda en todos los presentes. Se identificó como Elena Rossi y compartió que padecía una enfermedad progresiva sin tratamiento posible. Sin embargo, no buscaba una curación física, sino expresar gratitud por una transformación espiritual que acababa de experimentar. Sus palabras produjeron un silencio reverente. León XIV y el padre Luis acudieron de inmediato a brindarle apoyo emocional y espiritual. El Papa, conmovido, le expresó cuánto valoraba su testimonio y le pidió que explicara aquella experiencia. Con una sonrisa serena, a pesar de su condición, Elena dijo que al ver al Papa arrodillado ante el padre Luis, comprendió algo que había buscado durante años de enfermedad. El auténtico poder se encuentra en la entrega a los demás. Su dolencia le había enseñado a confiar en otros, y en ese momento descubrió que hasta el líder de la Iglesia había aprendido esa lección. Conmovido, el padre Luis recordó las palabras de San Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 9. Se dirigió a Elena con ternura pastoral, asegurándole que su padecimiento, unido al de Cristo, tenía un valor espiritual inmenso. Entonces, una joven que acompañaba a Elena se presentó como María Carmen, enfermera del hospital donde la atendían, y afirmó que su paciente irradiaba esperanza a todos, incluso en el dolor. El testimonio diario de Elena era como una luz que iluminaba a quienes sufrían. León XIV sintió una profunda emoción al escuchar aquello. Tomó sus manos con afecto y le dijo que ella le estaba enseñando algo vital, que mientras él podía hablar sobre la cruz, ella la vivía con autenticidad. Elena respondió con sencillez, recordando las palabras de Jesús sobre el sufrimiento en el mundo y la victoria que él ya había alcanzado. Para ella, cada amanecer era una nueva oportunidad para amar y ser amada. En ese momento, el pequeño Santiago, que había estado en silencio, se acercó y le ofreció una flor que recogió del jardín, expresando que, según su madre, las flores más hermosas nacen donde más llueve. Aquel gesto tan inocente provocó una ola de emociones entre los presentes. Elena recibió la flor con lágrimas de felicidad, mientras el Papa y el padre Luis observaban cómo la pureza de un niño podía consolar el alma. Recobrando fuerzas, Elena dijo que entendía que Dios la había llevado allí no solo para ser bendecida,
sino para compartir que la verdadera alegría cristiana no se apoya en las circunstancias externas, sino en la certeza del amor incondicional de Dios. Desde un rincón, un médico que había estado observando se acercó. Era el doctor Giuseppe Martinelli, oncólogo del Hospital San Giovanni. Confesó que en sus 3 décadas de experiencia había visto cómo la fe auténtica se convierte en un gran complemento al tratamiento médico. León XIV mostró interés por sus palabras y le preguntó sobre el vínculo entre espiritualidad y sanación. El doctor explicó que las personas con una creencia profunda enfrentan la enfermedad con una paz que supera la lógica médica. Aunque no siempre ocurre una recuperación física, sí se da una transformación interior que también impacta a quienes lo rodean. Mientras tanto, el sol descendía sobre Roma y su luz dorada cubría la plaza de San Pedro como si un manto divino descendiera sobre todos. El Papa sintió que algo en su comprensión del liderazgo espiritual estaba siendo transformado. Lo que comenzó como una audiencia común se había convertido en una lección viva sobre el verdadero rostro de la Iglesia. León XIV expresó que al arrodillarse pensó que era un simple gesto de humildad, pero ahora entendía que Dios usó ese momento para mostrarle el tipo de comunidad que él quiere. Uno donde el amor y la entrega sean el centro. El padre Luis coincidió, recordando las palabras de Jesús sobre su presencia donde haya al menos 2 reunidos con sinceridad. La hermana María Consolata, que había guardado silencio, se unió a la conversación con la sabiduría adquirida durante décadas de vida religiosa. Explicó que lo vivido allí era lo que Santa Teresita del Niño Jesús definía como el camino de la infancia espiritual. Cuando nos hacemos pequeños ante Dios, Él puede obrar milagros a través de nosotros. A pesar de su debilidad, Elena permanecía con el grupo y reveló que al ver al Papa arrodillado no sintió, por primera vez en mucho tiempo, el peso de su dolor. No porque desapareciera, sino porque comprendió que su sufrimiento adquiría sentido cuando se compartía con Cristo y con otros. El doctor Martinelli añadió que estudios médicos confirmaban lo que Elena relataba. Cuando una persona encuentra propósito y sentido de comunidad, su sistema inmunológico mejora y la resistencia al dolor se fortalece. Santiago, que había estado jugando, regresó con una pregunta. ¿Por qué todos lloraban si parecían felices? Su comentario inocente provocó sonrisas, porque muchos derramaban lágrimas, pero no de tristeza. León XIV se agachó y le explicó que esas lágrimas eran fruto de una profunda alegría, como cuando alguien que amamos regresa después de mucho tiempo. Santiago, recordando la vuelta de su padre tras trabajar en otro país, dijo que también lloraron de alegría, y sus palabras ayudaron a todos a entender que eso era exactamente lo que vivían, un reencuentro con lo esencial. Cerca, un grupo de turistas japoneses, que no entendían del todo lo ocurrido por la barrera del idioma, se acercó con curiosidad. El guía, en italiano básico, preguntó qué estaba sucediendo. El padre Luis les habló en inglés y les explicó que estaban siendo testigos del amor de Dios, que trasciende idiomas y culturas. La reacción de los visitantes fue emotiva. Se arrodillaron en silencio, percibiendo la santidad del momento aunque no comprendían los detalles. El Papa se acercó y, sin pronunciar palabras, colocó sus manos sobre sus cabezas en un gesto paternal que transmitía el amor de Cristo. Mientras la tarde avanzaba, algo sorprendente ocurrió. Todos los grupos que se habían formado durante el día comenzaron a reunirse en un solo círculo, como guiados por el Espíritu Santo. Allí estaban la anciana del Rosario, el matrimonio reconciliado, la periodista que redescubrió su fe, la hermana María Consolata con su sabiduría, Elena con su esperanza, el doctor con su experiencia, Santiago con su inocencia, los seminaristas con sus inquietudes, los turistas japoneses con su respeto y tantos más que se habían sumado. El Papa, con voz cargada de emoción, dijo que jamás imaginó que ese día sería un Pentecostés moderno, una experiencia del Espíritu que derriba toda barrera. Citó a San Pablo: no hay diferencias entre culturas, edades o condiciones, todos somos uno en Cristo, Gálatas 3:28. El padre Luis, entre lágrimas, compartió que su corazón llegó cargado por la situación de su país, pero se marchaba lleno de esperanza al haber sentido que la Iglesia era verdaderamente una familia sin fronteras. La anciana se acercó de nuevo y compartió que su rosario ya no sería igual. Ahora cada oración incluiría a quienes conoció ese día. Había comprendido que rezar no es solo un acto individual, sino un acto de unión. Elena, aunque agotada, pidió la palabra y confesó que llegó con dolor y resentimiento. Sin embargo, al vivir esa jornada, entendió que su sufrimiento tenía sentido al compartirlo con otros. Citó a San Pablo diciendo que se alegra en sus sufrimientos por el bien del cuerpo de Cristo, Colosenses 1:24. Santiago, una vez más, pidió hablar.
Dijo que creía que Dios estaba feliz porque todos se habían hecho amigos. Su maestra decía que cuando los niños juegan sin pelear, los padres se alegran y pensaba que Dios también lo haría. La profundidad de sus palabras, expresadas con la simplicidad de un niño, tocó a todos. El Papa lo abrazó y le dijo que había resumido en pocas palabras lo que los adultos tardaban horas en explicar. Los turistas, aún sin comprender el idioma, sentían la intensidad espiritual. Uno se acercó y, como muestra de respeto, ofreció una grulla de papel, símbolo japonés de paz. León XIV recibió el obsequio con reverencia, sabiendo que era un gesto lleno de significado. El padre Luis propuso que, para cerrar ese día inolvidable, todos rezaran el Padre Nuestro, cada uno en su idioma. Fue una imagen de unidad y diversidad. Voces en italiano, español, inglés, japonés y otras lenguas pronunciando la oración que Jesús enseñó. Fue una Babel transformada por el Espíritu en un nuevo Pentecostés. Al terminar, el Papa bendijo a todos y dijo que aquel día debía quedar grabado como un testimonio de que la Iglesia no es una estructura fría, sino un hogar cálido donde las diferencias se convierten en tesoros compartidos. Mientras los presentes comenzaban a marcharse, Elena se acercó una última vez al Papa y al Padre Luis. Agradeció por haberle mostrado que su enfermedad no era una carga, sino una oportunidad para vivir el amor de Cristo de manera más profunda. Sentía que, aunque su cuerpo no se había sanado, su alma sí lo había hecho. El doctor Martinelli, que había seguido todo con atención profesional y espiritual, prometió escribir un artículo sobre el vínculo entre la fe y la sanación integral. Afirmó que había sido testigo directo de cómo el amor genuino podía tener un impacto tangible en la salud, y que aquel día cambiaría su manera de ejercer la medicina para siempre. La plaza, ya en silencio, guardaba en su atmósfera el eco de una jornada que había tocado el cielo. Mientras entonaban un canto eterno y las primeras estrellas comenzaban a iluminar el cielo romano, el Papa León XIV y el Padre Luis Toro se dirigían juntos hacia la basílica. El eco de sus pasos resonaba suavemente sobre las piedras centenarias que habían presenciado 2000 años de historia cristiana. El pontífice, contemplando la silueta de la cúpula diseñada por Miguel Ángel contra el cielo nocturno, compartió con el sacerdote una profunda reflexión. Dios les había mostrado, a través de aquel día, una lección viva sobre el verdadero pastoreo según el corazón divino. Comprendieron que liderar en Cristo no es elevarse por encima del rebaño, sino caminar con Él, aprendiendo de cada oveja que se cruza en el camino. El Padre Luis, conmovido, afirmó que volvía a su país con una nueva visión de lo que significa ser parte de la Iglesia Universal. Habían sido testigos de que el amor de Cristo, cuando es genuino, no conoce barreras, sana divisiones y transforma el dolor en unidad. Al despedirse en los escalones de la basílica, sabían que no solo sus vidas habían cambiado, sino que se había sembrado una semilla de renovación que daría frutos en toda la Iglesia. El Papa León XIV había encontrado en el sacerdote venezolano no solo un colega en el ministerio, sino un aliado en la misión de revelar al mundo el rostro compasivo de Cristo. Epílogo: los frutos de un encuentro celestial. 3 meses más tarde, en Caracas, el Padre Luis Toro se encontraba preparando su homilía cuando una llamada inesperada alteró su jornada. Desde el Vaticano, el secretario de Estado le informaba que el Papa había decidido integrarlo como asesor pontificio para la nueva evangelización en América Latina. El mensaje era claro. El Santo Padre lo consideraba esencial para el equipo que diseñaría nuevas formas de llevar el Evangelio a aquellos alejados de la fe. El Papa había expresado con ternura que necesitaba a su hermano Luis, aquel que le había enseñado que el verdadero liderazgo nace de la humildad. El Padre Luis guardó silencio unos momentos, asimilando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las palabras de María vinieron a su mente. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Con voz emocionada pero firme, aceptó la misión confiando en la providencia que lo había guiado hasta Roma. Esa misma tarde, mientras organizaba sus pertenencias, encontró una carta que lo llenó de asombro. Venía de Elena Rossi, la mujer que había conocido enferma en la plaza de San Pedro. En la carta, con letra temblorosa pero nítida, ella relataba que su enfermedad había dejado de progresar de forma inexplicable. Más aún, había fundado un grupo de oración en su hospital, ahora integrado por más de 50 personas que se reunían cada semana para fortalecerse espiritualmente. El escrito continuaba explicando cómo el doctor Martinelli, impactado por las mejorías observadas, estaba escribiendo un libro sobre la conexión entre la fe compartida y la sanación, inspirado por aquella jornada en Roma. Querían dedicarlo tanto al sacerdote venezolano como al Papa. El Padre Luis, con el corazón rebosante de gratitud,
Comprendió que Dios estaba multiplicando los frutos de aquel gesto sencillo de humildad vivido en la plaza de San Pedro. Era como la semilla de mostaza del Evangelio. Lo pequeño se había transformado en algo grandioso. 6 meses más tarde, en el Hospital San Giovanni de Roma, Elena Rossi caminaba con una vitalidad que contrastaba profundamente con su estado anterior. Ya no requería bastoni. Aunque los médicos no podían explicarlo del todo, reconocían que algo extraordinario había ocurrido. Mientras revisaba sus últimos análisis, el doctor Martinelli le confesó que lo que experimentaba no tenía explicación médica. Más aún, destacó cómo ella había transformado la dinámica del hospital entero. El grupo de oración que inició no solo incluía pacientes, sino también a médicos, enfermeras y empleados administrativos. Cada semana, la capilla se llenaba de personas unidas por la esperanza y la fe. Elena le respondió que había aprendido algo que no se enseñaba en ninguna universidad, que la sanación más profunda no siempre era física y que muchas veces el verdadero milagro era interior. El médico asintió, confesando que estaba preparando un capítulo titulado El efecto Plaza de San Pedro, donde relataba otros casos similares en hospitales que replicaron el modelo de oración comunitaria. Los resultados eran consistentes: mejoría emocional, fortalecimiento del sistema inmunológico y una nueva forma de enfrentar el dolor. Un año más tarde, en Tokio, un pequeño templo católico vivía un fenómeno inesperado. Un grupo de fieles japoneses se reunía cada domingo bajo el nombre de Oración Universal. El guía era Hiroshi Tanaka, un empresario que, tras haber estado en la plaza de San Pedro durante aquel evento, había abrazado la fe católica. Contaba a los nuevos miembros que, al ver al Papa arrodillarse, reconoció en ese acto una espiritualidad que conectaba con lo más noble de la cultura japonesa. Aprendió español para poder leer al padre Luis y comenzó a compartir su experiencia, atrayendo a decenas de personas sedientas de sentido espiritual. El templo, que antes apenas congregaba a 20 fieles, ahora realizaba 3 celebraciones dominicales. El sacerdote local, el padre Kenji Yamamoto, mantenía comunicación frecuente con el Vaticano para reportar el crecimiento sin precedentes de esa comunidad. Describía lo sucedido como una especie de Pentecostés renovado, señalando que corazones tradicionalmente cerrados estaban recibiendo el Evangelio como nunca antes. 2 años después, en los jardines del Vaticano, el Papa y el ahora Monseñor Luis Toro reflexionaban juntos sobre los frutos que había dejado aquel simple encuentro. Llegaban reportes de todo el mundo: comunidades de oración, movimientos de sanación espiritual, conversiones en países lejanos al cristianismo. El Papa compartió que, al arrodillarse aquel día, había muerto algo dentro de él: su orgullo, su apego al protocolo, su necesidad de distancia. Y lo que brotó fue una renovación que ni él mismo había imaginado. Luis respondió que aquella muerte simbólica se había multiplicado. Elena había dejado atrás su resentimiento, los japoneses su indiferencia religiosa, los seminaristas sus dudas. Fue, dijo, una resurrección compartida. Las estadísticas lo confirmaban: más de 200 comunidades nuevas en 50 países, miles de conversiones y cientos de testimonios de sanaciones médicamente inexplicables. El Papa compartió que estaba considerando establecer una festividad especial: la fiesta de la humildad papal. No para glorificar su gesto, sino para recordar que el verdadero poder está en el servicio. El arzobispo venezolano sonrió, sugiriendo que todos los días deberían ser un homenaje a esa humildad cristiana. Citó a San Pablo: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. 5 años después, el 15 de mayo, la plaza de San Pedro volvió a llenarse con miles de fieles para una celebración que ya era considerada histórica: el milagro de la humildad compartida. Entre los invitados especiales estaban Elena, completamente recuperada y dirigiendo un centro internacional de sanación; el doctor Martinelli, cuyo libro era ya referencia global; Hiroshi Tanaka, quien llegó con una delegación de 300 nuevos católicos; la hermana María Consolata y el joven Santiago, ahora de 13 años. Desde los escalones de la basílica, el Papa pronunció una homilía que conmovió a todos. Habló del milagro que ocurre cuando Cristo vive en nosotros, y de cómo el amor auténtico no tiene límites. Monseñor Luis, ya a cargo de la evangelización en 3 continentes, recordó que la Iglesia no es una pirámide, sino una familia donde todos aprenden y se sirven mutuamente. Santiago pidió hablar. Recordó que de niño no comprendía por qué todos lloraban felices aquel día. Hoy entendía que esas eran lágrimas de reconocimiento. Dios estaba presente. Y ahora lloraba de gratitud al ver cómo una semilla de humildad había crecido hasta convertirse en un bosque de esperanza.
Elena tomó la palabra para dar testimonio del poder transformador de Dios. Contó cómo su grupo de oración se había extendido a 47 países y había documentado más de 3,000 sanaciones. Pero la mayor sanación, dijo, era la espiritual. Amar sin condiciones, esperar sin límites, creer sin fronteras. Con el cielo pintado de dorado, como 5 años antes, todos tomaron las manos y rezaron el Padre Nuestro en decenas de lenguas. Al final, como ya era tradición, una lluvia de palomas blancas se elevó al cielo romano, llevando oraciones y esperanzas al corazón del Padre Celestial. Esa noche, en el silencio de la Capilla Sistina, el Papa y el Arzobispo Luis oraban juntos. Bajo la mirada del Cristo de Miguel Ángel, dieron gracias por haber sido parte de un plan divino que superó todos sus sueños. El Papa, con voz baja, preguntó si alguna vez imaginó que un simple gesto de humildad cambiaría tanto. Luis, en la penumbra, respondió que eso confirmaba lo que siempre creyó, que Dios no necesita grandes planes, solo corazones disponibles. Cuando nos abrimos de verdad a su voluntad, Él obra maravillas mucho más allá de todo lo que podemos pedir o imaginar. Y así concluyó una historia que había comenzado 5 años atrás como un momento casual, y que terminó revelándose como una obra perfecta de la providencia, diseñada para renovar millones de corazones y revitalizar la fe en toda la Iglesia universal. Que esta historia inspire a muchos a vivir su fe con humildad, valentía y amor.